Hola a todos, familia, buenas tardes, bienvenidos. Nos vamos a ir sumando de a poquito. Hoy es temprano, así que posiblemente haya mucha gente que todavía esté trabajando y lo vea en diferido. Pero bueno, igualmente este video, si Dios quiere, quedará en mi feed, en el feed de nuestra invitada, en mi canal de YouTube, Espacio Sagrado, así que lo van a poder ver cuando quieran, cuando puedan, y ojalá nos acompañen ahora en vivo la mayor cantidad de ustedes para poder participar, preguntar, opinar y todo lo que quieran. Saben que este es un espacio de libertad en respeto, así que son más que bienvenidos todos. Gracias. Hoy tenemos un tema muy especial, muy especial. Ustedes saben que desde el primer día que yo inicié estos lives dije que era mi humilde colaboración para la expansión de conciencia. Bueno, hoy más que nunca se trata de eso. Tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes tengan claro de qué se trata el tema. Otros, tal vez la mayoría, nunca hayan escuchado el tema del cual hoy vamos a hablar con nuestra invitada, que es una investigadora magistral, con un conocimiento y con una precisión pocas veces vista, pero además con una claridad para explicar las cosas destacable. Entonces yo los voy a invitar hoy más que nunca a que expandan su conciencia, abran su cabeza, permítanse recibir este tema tan disruptivo y luego cada uno con su discernimiento, por supuesto, tomará o dejará lo que quiera. Y está muy bien que así sea. Pero permítanse hoy recibir esta valiosísima información que los va a ayudar un montón y que además aclara esas piezas de rompecabezas que nos quedan sueltas muchas veces por no tener justamente estos datos. Te encanta el tema, Elisa, gracias, bienvenidos todos. Hola Cristian, Alma Cuántica, bienvenidos, qué lindos. Ya le vamos a dar paso a nuestra invitada porque no quiero hacerla esperar, solo estaba haciendo esa pequeña intro y esperando que se sumen. Todavía están a tiempo de invitar a sus amigos con ese triangulito, con ese avioncito que está abajo en la pantalla. Inviten gente porque es importante que esta información circule. Esperemos que a papá Instagram le parezca bien. Y si no, también luego pueden compartirlo. O sea, aquí lo importante es que el conocimiento se expanda, porque como dice nuestra invitada, una frase magistral que ya la hice mía, el conocimiento es poder. Y es así. Natacha Enríquez Paneico, hoy, después de mucha espera mía personal, hoy está acá, así que vamos a dar entrada. A ver, a ver, a ver. Acá vamos. A ver si hoy no nos hace renegar Instagram. Acá está. Hola Claudia, vamos a ver esto. Hola, hola Natacha, qué lindo que estés acá, gracias. Gracias a ti por esta oportunidad de hablar de estos temas y de, bueno, compartir con esta audiencia que estoy segura nos va a hacer esas preguntas que también nos van a hacer crecer en ambas. Así que, Claro que sí, gracias. La verdad es que lo sabés, porque lo hemos hablado en privado, pero quiero decirlo públicamente. Tenía muchas ganas de que estuvieras aquí y siempre con tu mejor disponibilidad. No se dio simplemente por una cuestión de agenda, pero bueno, qué lindo estar terminando el año con tu conocimiento maravilloso y con esa claridad que solo vos podés tener para explicar estos temas que a veces son un poquito complejos para abordar. bueno, pues muchas gracias por lo que me toca y bueno, de verdad que con mucho cariño hago lo posible por
eso, por explicar temas muy complejos de la forma más digerible posible, he comprendido que muchas veces no es solo el entender el conocimiento, sino el cómo se entrega ese conocimiento. Claro. Realmente, desde que escribí el libro, desde que tuve la intención de escribir el libro, siempre he pensado que mucho conocimiento no llega por la forma como está divulgado o escrito. Absolutamente. Y Sí, siempre pienso en mis tres hijos, inclusive en mi esposo que no lee nada. Digo, ¿cómo hago para que ellos les llegue? Y esa es mi intención para todas las personas bueno, que se van conectando y van resonando con la información que les entrego. te Así escuché que decir eso en otros lives y me pareció tan lindo porque es verdad, no es solamente la veracidad del contenido, a veces ese contenido nos llega de una forma tan inabarcable o tan complejo que bueno, ya pone un escollo más, ¿no? Entonces vos lo haces como si fuera una cosa tan natural. así es. Así que bueno, adelante, comencemos. Buenísimo. Bueno, a mí me parecía que era muy importante aclarar esto, porque todo el tiempo hablamos de los oscuros, de la oscuridad, no ya, lo aclaro para la gente, no hablamos de nuestra propia sombra, sino de ese afuera, donde todo el tiempo hablamos de la sombra y de los oscuros, pero ¿qué son? ¿Por qué están? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el sentido? Yo, bueno, lo dije un poquito en la intro, a mí me parece que todo esto que hoy nos vas a contar nos va a permitir ensamblar las piezas del rompecabezas y entender mucho más dónde estamos, ¿no? Y por qué sucedieron y nos siguen pasando todas estas cosas. A pesar de que estamos en un hermoso momento, que va a ser más lindo más adelante todavía, pero bueno, esto todavía es parte de nuestra realidad. Así es, estamos Aunque todavía no. en ese tránsito. Bueno, Así que yo sé que la historia es larga y es complicada, pero me gustaría que vos nos cuentes un poquito, aunque sea en un resumen muy sí. lineal, eh, cómo empezó todo esto, para, para después ya meternos a Sí, conocerlos un poquito más. hoy voy a hacer eso, voy a dar un resumen, pero antes de comenzar con eso decidí eh, leerles una fábula que muchas veces, muchos de ustedes deben conocer, pero es importante para comprender el por qué estamos hablando de esto y a quién está dirigida esta información. Entonces, esta es la fábula de la rana y el escorpión. Muchos la conocen, pero se las voy a leer rapidito. Es una de mis preferidas. Sí, pero es importante para lo que vamos a hablar, Es para maravillosa, el sí, contexto. claro que sí. Llegó una rana hasta un caudaloso río y allí se encontró con un escorpión que quería cruzar al otro lado, pero no se atrevía a hacerlo. Rana, deja que me suba encima tuyo para poder cruzar este río. La rana dice, no me fío. Puede que me claves tu aguijón, respondió temerosa la rana. No, no lo haré, te lo prometo. Si haces eso por mí, te respetaré y no te haré daño. Además, te daré todo lo que desees. La rana entonces creyó en la buena voluntad del escorpión y dejó que éste subiera encima de su espalda. Pero a mitad del camino el escorpión le clavó el aguijón. ¿Por qué hiciste eso? Le dijo entonces la rana. Ahora los dos moriremos ahogados. Lo siento, rana, respondió entonces el escorpión. No pude contenerme. Está en mi naturaleza. Entonces con esto quería justamente iniciar Hermoso. esta conversación porque cuando nosotros hablamos de los oscuros, de los regresivos, de estos seres que realmente uno se pregunta, pero ¿por qué actúan como actúan? Es porque está en su naturaleza. Y por otro lado, también antes de iniciar esta conversa, quiero aclarar que hay toda una cantidad de frases o sí, frases que dicen por allí en internet, tales como si tú hablas de los oscuros o del mal, eso es lo que vas a traer a tu vida, porque eso es lo que estás enfocando. Y entonces como lo enfocas, lo vas a atraer. Yo digo, ojalá eso fuera así. Ojalá si uno hablara del mal, entonces esa sería la razón por la cual ellos los atraerías a tu vida. Entonces yo te pregunto, cuando tú tenías 5, 6 años, 7 años de edad,
y esos oscuros se presentaban en tu vida, dime de dónde tú hablabas de estos temas, cómo tú estabas enfocado allí. Entonces, el asunto es ese, que ellos en general se escudan en la ignorancia del ser humano, en su falta de atención y falta de conocimiento Conocimiento. acerca de que la realidad en la que nosotros estamos incluye el hecho de que la oscuridad está presente y no se va a desaparecer de tu vida a pesar de que tú sencillamente la ignores. Ignorar al mal no hace que éste desaparezca. Lo único que hace es que cuando te afecta, tú no sabes de dónde viene esto. Es como que te volteas para el otro lado. Entonces, con estas dos pequeñas informaciones vamos a comenzar entonces un ultra resumen de una historia muy, muy larga. Claro. Yo hago todo lo posible realmente en el curso que se llama el juego cósmico para ordenar toda esta información y entregarla un poco más extendidamente, con mayor detalle, y esto ayuda mucho. Pero en este caso, pues vamos a enfocarnos específicamente en de dónde y cómo llegan estas entidades a este planeta Tierra. Entonces vamos a ubicarnos primero en que la historia del planeta Tierra es bastante más extensa de lo que evidentemente nos ha llegado en los libros de historia. Esta historia del planeta Tierra y de las humanidades que han hecho vida en este planeta se remonta, vamos a decir, a por lo menos, vamos a decir 1 millón de años, 1,5 millones de años. Vamos a ponerlo lo más, digamos, Para redondear. sí, quizás un poco más allá, pero vamos a ponerlo un poco más cercano a eso. Se dice que han habido en este planeta al menos 20 humanidades que han vivido su ciclo. Entonces allí empezamos a entender que las humanidades en este planeta cumplen unos ciclos y a partir de un momento determinado, esa civilización ocurre un proceso o de ascensión de parte de esa civilización, es decir, esa civilización comienza su proceso evolutivo en la fisicalidad en una densidad y de acuerdo a su desarrollo espiritual, pues va ascendiendo y va siendo trasladada de alguna forma a otros lugares, a otras, es decir, esa alma continúa su camino universal de experiencia. Una parte de esas civilizaciones en algunos casos queda en el planeta Tierra y comienza a eh, mezclarse con otras que van siendo sembradas en el planeta Tierra. Entonces, más o menos, digamos que en ese tiempo, hace 1 millón de años, se decide que en el planeta Tierra se va a introducir lo que sería un proyecto humano. ¿Por qué se introduce en el planeta Tierra un proyecto humano? Bueno, porque eh, han habido unas guerras muy catastróficas en la galaxia y se requiere, por orden de la fuente primera que todo lo es, por orden de Dios Padre, Madre, Supremo Creador, pues que se inicie un proyecto humano en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene una particularidad, y esto es importante de entender antes de echar esta historia, que luego de las, digamos, guerra de Orión, que ocurre el tratado de equilibrio o de tregua o lo que queramos llamarlo, se, se, se divide de alguna forma, vamos a decir, la galaxia o el universo en partes. El cuadrante, claro. Sí, en cuadrantes como para evitar que, como, digamos, las facciones que prácticamente hicieron que se destruyera de la mitad de la galaxia por estas guerras, pues continuaran enfrentándose de una manera tan, vamos a decir, frontal, física. Entonces entremos una especie de guerra fría galáctica. Así como la guerra fría de acá, bueno, lo mismo. Es como que, bueno, mira, no nos vamos a enfrentar tú y yo, Rusia, Estados Unidos, porque si nos lanzamos una bombita atómica el uno al otro, bueno, el planeta entero desaparece. Entonces, bueno, Desaparece, vamos claro. a llevar este conflicto a unos niveles diferentes. Y en efecto, el conflicto
eh, come- empezó a tener otros niveles de sofisticación, ¿ok? Fueron muy inteligentes, sobre todo no es que los buenos no sean inteligentes, pero la maldad no carece evidentemente de inteligencia, Claro. son maquiavélicos, por decirlo de alguna forma, y se planificaron muy bien de qué forma ir eh, también dominando y conquistando sin realmente causar mayor alaraca y que entonces la supraconfederación, la confederación no se hiciera presente otra vez y regañara entonces a los que estaban ahí peleándose. Okay. Es maravilloso esto que estás contando porque le da la connotación que tienen, o sea, son seres inteligentes que trazan una estrategia, o sea, no estamos hablando de entelequias y No, sombritas, o sea, no, son, aquí hay un plan. claro, Aquí hay un plan muy sí, claro y vamos a ver, sí. entonces, veamos a llegar ahí. Nos ubicamos entonces en la Tierra y la Tierra entonces en, queda realizando su ciclo. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero también el sistema solar está en movimiento. Y eso hace que este sistema solar y la Tierra específicamente esté durante un tiempo en el área asignada, vamos a decir, a los reptilianos, por ponerlo generalizado. Y Ujú. y otro tiempito de ese ciclo va a estar, digamos, en el área, porque va moviéndose en el área que se corresponde con lo que sería, vamos a llamarlo general así, las razas federadas en la federación o razas no federadas, pero también benevolentes. Digamos que un Benevolente. sector este, más razas que están allí presentes. Ok. Entonces, se dice, ok, empieza el proyecto Tierra y empieza y uno se ubica entonces, podríamos hablar de una primera siembra en el planeta Tierra que se llama en general Mu, que no es exactamente los lemurianos, pero es una primera, vamos a decir, una primera Lemuria, por ponerlo de alguna forma. Otros me dirán, no, no, que se llama Mu, bueno, está bien Mu, no importa. Yo a Son como veces, los antecesores, muchos, ¿no? Estamos medio frisadas. ya, ¿Vos me ahorita ves? ya, de repente se me fue el wifi y Sí, volvió. Uy, uy, sí, uy. sí. Bueno, Sí, no, pero vamos a ya que está, ya todo está. está, que se proteja este en vivo. Ok. Claro que sí. Entonces, empezamos con Mu y la cosa va, digamos, relativamente bien. Empiezan a sembrarse estas primeras humanidades o esta primera humanidad. Ocurre un proceso de ascensión y todo va bastante bien. Luego llega lo que serían las primera Lemuria, ¿ok? La primera Ujú. Lemuria y la primera Atlántida. Ojo, estamos hablando de lapsos de 200.000 años, no estamos hablando de 1.000, 2.000 años, no, lapsos de más No, de 200.000 años. claro. Y entonces entramos en un momento en el cual hay una Lemuria, después vienen otros seres que siembran, digamos, lo que sería la Atlántida, pero ya en ese momento el, el ser humano del planeta Tierra es un conjunto, es decir, es un ser biológico que es un conjunto de por lo menos unas 11 razas estelares que han aportado su genética para el proyecto humano. Entonces Claro. ya nos damos cuenta de que eso que está allí, es decir, ese homínido que está caminando en el planeta Tierra, es un ser que se llama, es una biblioteca viviente. Es una biblioteca porque almacena en su ADN las matrices genéticas de al menos 11 o 12 razas estelares, Razas. más o menos hasta ese momento. A partir de allí, ya hacia los más o menos 300 y pico mil años, entran lo que serían los generalmente llamados Anunnakis. Y los Anunnakis es como un conjunto de razas cuya
raza, digamos, jefa, vendría a ser la familia de Anu. Anu es los jefes de todas estas razas que en general se llaman Anunnaki, que no algunos son, digamos, reptilianos y otros son arios. O sea, vienen de Pléyades, ¿ok? Vienen de Pléyades. También llegan aquí esto. Entonces, llega un momento en que empiezan ciertas situaciones a ocurrir en este planeta. Y es que el, el digamos, administrador de este planeta es un Melquisedec que se llama Caligastia. Y este Melquisedec que se llama Caligastia empieza de alguna forma a no fascinarle ese temita del proyecto del planeta Tierra. Es como que, oye, estos que están aquí están evolucionando como muy rápido. Esta unión entre el proyecto, el de este ser humano que es biblioteca viviente con la madre tierra, esa fusión, esa unión de estas almas muy lumínicas que quieren experimentar la materialidad, esto está yendo muy rápido, esto es como que tienen demasiado poder. Y empieza un tema, y esto específicamente, según la información que tengo, es cuando empieza a desarrollarse lo que serían los elfos. Los elfos podríamos decir que sería esa primera humanidad que llega y empieza a evolucionar, o sea, son seres multidimensionales capaces de literalmente materializar la materia física, desmaterializarla, teletransportarse. Y además están totalmente conectados por telepatía. Y entonces empiezan ellos a darse cuenta, especialmente los Anunnaki, oye, pero nosotros no podemos hacer eso sin tecnología, pero esto sí Claro, puede. Empieza la envidia claro. y empiezan estos conflictos. Lemuria y Atlántida también empiezan a tener unos conflictos, sobre todo porque la Atlántida empieza a recibir almas con una densidad que empieza a tornarlos más cerca de la tecnología que de la espiritualidad. A final de cuentas, para hacer esto lo explico con mucho mayor detalle en el Sí, lo sé, papel, lo sé. para saltar un poquito, llegamos a un momento en el cual se unen Anunnakis, más, o sea, Anu y Enlil específicamente, y los Caligastia, más las huestes sería Satán y compañía que están en el plano astral del planeta Tierra, se unen en contra del proyecto humano del planeta Tierra y se empiezan a abrir portales, puertas para que entren almas cada vez más densas en este planeta. Y eso empieza a bajar la frecuencia. Atlántida y Lemuria entran en unas primeras guerras, cae la frecuencia del planeta y eso continúa, ¿ok? Este tipo de conflictos y van bajando poco a poco. O sea, una guerra atómica con armas atómicas le baja la frecuencia al planeta entero. Claro. Y entonces empieza a haber cada vez una mayor separación entre lo que sería la parte física y la parte espiritual. Entonces el ser humano empieza de alguna forma, los seres que están aquí empiezan a perder esa conexión que la tenían de una forma absolutamente natural cuando eran la humanidad que llamamos elfos, y las cosas se empiezan como a complicar. ¿Ok? Entonces, eh, viene ahorita la etapa ya, digamos, mucho más reciente, con la última guerra entre Lemuria y Atlántida. Cae un meteorito, cae encima de la Atlántida le echa la culpa a Lemuria porque no se unieron para evitar que el meteorito cayera y a final de cuentas esas dos civilizaciones perecen y los sobrevivientes pues al diluvio como consecuencia del meteorito y todo el cuento, es lo que termina quedando aquí en este planeta. Entonces son los sobrevivientes de Lemuria y Atlántida y
los Anunnaki con su tecnología, que se quedan aquí como que, bueno, mira, ahorita nos quedamos aquí de jefes. Claro. En un momento determinado, estos Anunnakis también entran y entran en este cuento y allí vamos también a hacer como una parte y empezar esa explicación luego. Llegan los que serían los arcontes, la energía arcóntica. Esta energía arcóntica de alguna forma tenía tiempo maquiavélicamente planificando entrar en el planeta Tierra. Poco a poco fue infectando psíquicamente a Caligastia, Anu, Enlil, Marduk y el otro, etc. Es decir, a todos los que podía ir infectando psíquicamente o, ¿sabes? Echándole leña al fuego. Sí, vale, Claro. esos seres humanos son unos... No, no, eso es demasiado poder allí en ese... mejor los eliminas, mejor eso, digamos, meter casquillo, ahí lo hicieron muy bien, hasta que eventualmente entonces, realmente, en algún momento, sí, en algún momento llega, en algún momento antes del diluvio, ¿ok? Después de unas primeras catástrofes, antes del diluvio, no le queda de otra a la Federación Siriana de que le tiene que encargar a Anu y compañía, que son maestros genetistas, es una raza que son ingenieros genetistas, y les dice, bueno, mira, necesitamos que encarnen el planeta Tierra toda una cantidad de almas que tienen que encarnar y que quedaron del conflicto de Orión. Es un cuento largo, pero bueno, quedaron allí como en un stand-by y necesitan encarnarse en algún lado. Necesito que les abras y que crees un humano que sea apto para acoplarse, para que estas Recibirlas. almas se acoplen allí. Pero entonces allí, de alguna forma, entra esta manipulación psíquica y estos Anunnaki dicen, no, pero yo, o sea, estos primeros que ya vimos que eran como demasiado desarrollados, eso así no queremos. Lo que queremos es unos que se porten bien, que sean obedientes y que obedezcan a la autoridad, que somos nosotros, y no estén pensando en que van a ser más poderosos que nosotros ni avanzar más. Entonces, vamos a hacerlos de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, eso lo hacen y a final de cuentas se termina creando el Homo sapiens. El Homo sapiens tiene, digamos, originalmente tenemos lo de Mu, lo de los elfos y todo esto, más como 10 más. Terminamos siendo una mezcla de al menos 22 razas. Entonces, nosotros biológicamente, ojo, no todos los seres humanos tienen las 22 razas, pero muchos tienen esas 22 razas, algunos tienen un poco menos, un poco más, porque han habido muchísimas mezclas y dependiendo de dónde está ese ser humano Claro. biológicamente, pues tiene más o menos raza. Entonces, bueno, ese es el ser humano actual. El ser humano actual, eh, entonces ha pasado por ese proceso ahorita. Ya llegamos más o menos al actual. Lo que pasa es que es difícil llegar aquí Sí, lo sé, lo miles sé, lo y sé. miles y miles de años. O sea, a esta historia le faltan unos cuantos datos, pero para que más o menos nos ubiquemos. Pero está muy bien, está muy claro. Entonces ahorita la pregunta es, ¿de dónde vienen esos arcontes? ¿De dónde salieron estos bichos? Porque estos son como los más malos de todos. Claro, Y entonces allí sí tenemos que irnos a que este universo tiene unas particularidades diferentes a otros universos. Este universo tiene un rango de polaridad mayor, se permite un rango de polaridad mayor a otros universos. Si en otro universo se permitía hasta un 5-10% de oscuridad oscuridad. presente en todo el universo, en este universo se permite unos rangos mucho más altos de dualidad, de polaridad, es decir, en porcentaje. Entonces, eso por un lado. Esto que nosotros llamamos los arcontes y los sopats
y los Akrans, o sea, son varias razas. Estas razas son razas etéricas, es decir, no son físicas como nosotros, son más etéricos que físicos. Son creados por unos dioses y diosas creadores, llamados también Elohim, tienen como varios nombres, que se rebelaron en contra de la fuente primera que todo lo es. Se rebelaron en contra de lo que nosotros comúnmente llamamos Dios Padre, Madre Supremo. De alguna forma dijeron no al proyecto del ser humano, del Adán Kadmon, de una nueva raza mamífera capaz de superarlos a ellos mismos, porque justamente tenía un fractal de la fuente, es decir, un código lumínico en el ADN que le permitía una conexión directa con la fuente primera que todo lo es. Entonces estos dijeron, perro, que va, pues estos bichos van, o sea, no es que solamente van a ser tan poderosos como nosotros los Elohim, sino que además nos van a superar. Ojo, no estoy hablando de todos los Elohim, estoy hablando de estos dioses y diosas creadores De un apartado. en rebeldía. Entonces ellos agarran y crean estas razas etéricas con una característica muy particular que es de parasitación. Son capaces de absorber, son muy hábiles psíquicamente, entonces ellos también tomaron genes de varias razas y crean una raza muy poderosa Poderosa, claro. para el mal, muy poderosa Claro. para la parasitación y para esto. Estos son estos seres que los introducen en este universo, aparentemente, y para quien quiera todo el detalle así, yo recomiendo realmente los libros de Rodrigo Romo y sus entrevistas. Eso es lo que yo más recomiendo para quien quiera profundizar al nivel más de mayor detalle de esto que estoy contando. Entran Bueno, por la galaxia de Arconis y ahí en esa galaxia de Arconis empiezan a contaminar psíquicamente a las razas más fáciles de contaminar, que son las razas de sangre fría, que serían los reptilianos y los insectoides. De allí pasan, después de que se arma ahí la de San Quintín, en esa galaxia de Arconis, entran y van a la galaxia, y ahí la supraconfederación se manifiesta allí para esa guerra galáctica. Luego se van a Andrómeda, van y se escapan algunos y van a Andrómeda. En Andrómeda también una mega guerra. Se dice que hasta más cruenta que la de Orión, pero bueno, fue allá en una galaxia. No estamos hablando de la constelación de Andrómeda, sino una galaxia, la galaxia de Andrómeda. Bueno, allí se arma también y otra vez la supraconfederación se hace presente para la situación, pero muchos terminan entrando en lo que sería ya Orión, ¿ok? Todo este sector que llamamos Orión. Allí nuevamente continúan metiendo casquillo y parasitando psíquicamente a las razas para que se arme el conflicto, especialmente en contra de lo que sería el nacimiento del ser humano en la constelación de Lira. Es decir, la introducción de este Ankh-Morpork, de esta raza crística adámica en el sector de Lira. Allí entonces también abducen a seres humanos y crean lo que sería la raza Draco. La raza Draco es también una mezcla genética cuya naturaleza, y aquí volvemos a lo que hablamos al principio, de como el escorpión, su naturaleza es ser dominantes, conquistar y buscar el poder por el poder. No tienen la misma naturaleza humana y no se le puede pedir peras al olmo. okay. Entender eso nos hace realmente pisar tierra y decir, ok, si estos seres están actualmente aquí en el planeta Tierra,
y funcionan y su naturaleza a nivel psíquico, a nivel tecnológico, etcétera, los lleva en hacia una vía, nosotros tenemos que tener estrategias para ponerle límites a eso, contrarrestarlo y en alguna forma apoyar a que estos seres definitivamente sean finalmente retirados de este planeta, porque verdaderamente son invasores no bienvenidos en el planeta Tierra y en este proyecto humano del planeta Tierra. Entonces, bueno, pauso aquí para dejarte a ti que me hables, porque bueno, sé que he hablado mucho. A No, ver, maravilloso. vamos Yo estoy, ahorita a... estoy absorta escuchándote. Un par de cositas sí te quería preguntar, Natacha. Cuando vos hablas de esta rebelión en contra del, vamos a llamarlo plan divino, por ponerle un nombre, ¿sería esto que nos contaron románticamente las religiones con respecto a la rebelión del ángel caído en una dimensión, digamos, mínima, ¿no? O sea, minimizado al máximo esta situación, porque por lo que vemos fue una cosa enorme. Ok, bueno, ese tema, según tengo entendido, ha sido bastante manipulado. Se han mezclado nombres y se han adjudicado eh, situaciones a nombres que quizás no son los que corresponden. Ok, Entonces, cuando estamos hablando de esta rebelión, son entidades que realmente no tienen que ver con lo que sería Luzbel, Lucifer, etc. Es decir, es otra cosa diferente, es algo, una ok, situación que de alguna forma eventualmente conecta con esta otra situación, en donde, ¿qué ocurre? Que es la información que tengo hasta ahora, ¿ok? Lo que ocurre es que de alguna forma Lucifer o Luzbel ordena que toda una cantidad de almas producto de la guerra de Orión tengan que encarnar de una forma inmediata. Y es como que no estaba en la tierra preparada para recibir esas almas tan densas y eso realmente trastocó y eh, modificó el propósito primario del proyecto humano en el planeta Tierra. Entonces es ok, como otra rebelión en claro. donde de alguna forma podría decirse que se cometió un error de logística, un error en donde quizás allí también podríamos decir, bueno, qué pasó allí y por qué se actuó de esa manera y si eso también fue una decisión en contra de los parámetros de Dios Padre Madre Supremo. Allí tendríamos que investigar un poquito más, pero por ahí va la cosa. Entonces tenemos diferentes entidades. Entonces es como que la situación que el desvío del proyecto humano en el planeta Tierra y lo que actualmente vivimos es una mezcla de varias razas estelares que de alguna forma no están de acuerdo con las leyes que se impusieron después de la guerra de Orión, no están de acuerdo. Es como que, ajá, bueno, yo no quiero estar en tu federación, no me interesa esa federación. O sea, no todo el mundo está en las federaciones, no todas las razas. Y además, esas leyes que tú, ¿sabes? El cuerpo legislativo de, qué sé yo, de Alcione, manda unas leyes, bueno, mira, pero yo no las quiero cumplir. Serán universales para ti, pero para mí yo hago lo que me da la gana porque yo soy una raza poderosa y tengo tecnología y me meto donde yo quiera. Y en el planeta que llego, yo ahí llegué y ahí yo soy el que mando si yo quiero. De alguna forma los tenían vigilados, pero no, entonces hubo una mezcla, no estaban tan vigilados porque después de la guerra de Orión estaban todas las razas trastocadas, o sea, no hay verdaderamente una unión y están todos perfectos, no, o sea, después de la guerra los dos bandos están este, tocados, ¿ok? Claro. Entonces se junta eso, más, más estos arcontes y estos sopats que van empezando a meterle casquillo a estas razas.
la envidia, empieza el egoísmo, la envidia, sobre todo la envidia. Es como que, ¿sabes? Esto del proyecto humano no me fascina. Más entonces, en la misma tierra hay luchas porque se va bajando la frecuencia y entonces está Atlántida que empieza a desarrollar mucha tecnología, Lemuria que es mucho más espiritual y bueno, hay un conflicto y todos esos conflictos le bajan la frecuencia a la Tierra. Claro. Y a medida en que le bajan la frecuencia, entonces es más fácil que los arcontes entren. Es decir, Tampoco, las energías de eso, los sopats y los arcontes estaban esperando que terminara de ocurrir para meterse y así fue. claro, claro, el campo propicio. Ahora, Natacha, estas razas, porque por lo que tengo entendido, si bien hablamos de razas recesivas y de razas benevolentes, por lo menos en las benevolentes creo que siempre hay un porcentaje donde no es que son todos buenos, sino que hay como parte y parte, creo. ¿Cómo es esto? ¿Y las razas recesivas son todas negativas o todas malvadas, por Ok, decirlo no, ajá, de manera? eso también, eso es muy buena la pregunta, porque no es así, es decir, en todo este proceso universal hay razas de origen reptiliano que han pasado por procesos evolutivos y se han positivado o han alcanzado un proceso de evolutivo dentro de su propia raza, es decir, han sido tocados, vamos a decir, por la conciencia crística, podríamos decir a través de los Kumara, que comenzaron a encarnar en razas reptiles y se crean la raza dragón dorado, la orden del dragón dorado, y ellos tienen que ver también con el planeta Tierra y tienen que ver con Agartha, etcétera, etcétera. Allí no estamos hablando de seres negativizados, estamos hablando de seres que durante, qué sé yo, miles de millones de años pasaron por sus procesos evolutivos y ya son seres de luz, ¿ok? Y son de origen reptiliano. Ahora, igual pasa con los insectoides, no todos la raza insectoide es mala. Igual con los grises, igual con los anfibios, etcétera. Es decir, dentro de estas razas hay una facción, una partecita, que realmente es la que actualmente se llama Draco y por eso se habla de la Matrix draconiana y es la que en los últimos 6.000 años, porque de los 6.000 años para atrás, a los Anunnaki les dijeron, chao, ya te tienes que retirar del planeta Tierra porque ya suficiente el desastre hasta ahora y todo lo que hiciste. Y entonces una facción Anunnaki se retira, otra facción de alguna forma se retira físicamente, pero queda como una parte entrenados, seres humanos entrenados y dirigidos a través del plano astral por parte de estos Anunnaki. Ahí está la sangre Anunnaki en líneas de sangre humanas y ellos buscan justamente colocar a los líderes en esas líneas de sangre, etcétera. Entonces, hay Wow. manipulación por parte de lo que sería la facción negativa Anunnaki. Están los dracos también presentes, que hoy en día, digamos, desde los años 1940 tuvieron mucha contacto con lo que sería el Cuarto Reich, ¿ok? Terminan en la Antártida, después van para la Luna y bla, bla, bla. Es decir, hay convenios allí. Igual los grises, que no todos los grises son negativos, pero hay, digamos, facciones dentro de los grises más invasivas que otras. Entonces hay grises que realizan toda una cantidad de abducciones en servicio a los dracos, es decir, de alguna forma sirven a los dracos y son sus esclavos en alguna medida. Y hay otras facciones de grises que, digamos, son menos invasivas y no se comportan de la misma forma. Entonces, no se puede, así algo yo he aprendido de estas historias, que no se Generalizar, puede generalizar. claro. Y con respecto a los benevolentes que me acabas de preguntar, en efecto, es decir, ser benevolente, ¿qué significa? Entonces tenemos, ¿los benevolentes son los que están dentro de la federación? No, porque fíjate que los taiguetianos no están dentro de la federación y son muy benevolentes y son de los que más han apoyado la liberación del planeta Tierra.
y de los que más alertaron a la Federación de la situación que estaba ocurriendo en este planeta y de todo lo que venía pasando con la tecnología. ¿Por qué? Porque ellos también sufrieron un ataque por parte de los Draco y por parte de los reptilianos en Pléyades. Entonces ellos, Claro, ya cuando tú sabes, cuando a ti te pasa algo, ya tú sabes por dónde van los bichos. Y ellos ya sabían, mira, estos podrán decir que no, que se van a portar bien y tal, no sé qué, pero seguro que van a hacer el mal y van a usar tecnología para esclavizar, así como han esclavizado a muchos otros planetas. O sea, ellos estaban muy claros y alertaron, y de alguna forma hay dentro de lo que sería la federación, hay razas, y se dice que, por ejemplo, el Consejo Andromedano es una raza que tiende a respetar lo que serían las leyes estas que hablamos de no intervención, etcétera, pero de una forma tan estricta que también se han hecho los locos con respecto a lo que ha estado pasando en el planeta Tierra. Es así como que, no vale, pero los seres humanos, problema de ellos. ¿Quién les claro. manda? Yo como que ¿quién les manda? Si es tecnología superior que está invadiendo a una civilización que apenas está buscando desarrollarse, evolucionar en un planeta. Entonces, no todos dentro de la federación están de acuerdo, es como una reunión de condominio, que bueno, mira, tu edificio, evidentemente, la gente que está allí, ninguno es malo, digamos, relativamente son todos gente normal. Bueno, pero se pelean y unos quieren, o unos tienen unas prioridades, otros tienen otras. Entonces, todas las razas estelares, todas, tienen agendas. Agendas es filosofías, formas de ver la realidad, formas de ver la evolución, conceptos con respecto a si se debe intervenir, si no se debe intervenir, de qué forma hay que intervenir, cuándo hay que intervenir. O sea, muchas formas de percibirlo todo. Entonces, bueno, son benevolentes, sí, pero no necesariamente desde el punto de vista humano nos conviene esas actitudes o no nos convienen esas actitudes. De pronto la cosa no está tan clara. Entonces tampoco se puede generalizar así. Es genial esto que decís porque nos da otra visión con respecto a esto de cómo es arriba es abajo. Ahora entendemos cómo es arriba es abajo. Y Es por otro literal. lado, la pregunta que cae así como de maduro en cualquier persona que esté escuchando esto es, ¿y por qué no intervienen? O sea, si estos son los malos, si nos están invadiendo, si nos están poseyendo de alguna forma, o sea, ¿por qué no intervienen? Bueno, por esta cuestión, no creo que el tema del respeto al libre albedrío es uno de los temas de conflicto, ¿no? En esto Claro, de pertenecer o no pertenecer a la... claro, es evidente que se ha interferido en el libre albedrío de Claro, la humana, es evidente. Entonces la gente dice, es que no tenemos libre albedrío. Bueno, sí, sí tenemos, pero de alguna forma justamente se han aprovechado. ¿De qué se han aprovechado? Estas razas regresivas y los arcontes y los sopats y todo esto, bueno, se aprovechan de las debilidades del ser humano, de su falta de disciplina, de perseverancia, de toda una cantidad de temas, porque si uno pregunta por allí, bueno, mira, ¿cuántos minutos dedicas tú a tu parte espiritual al día? Es decir, a meditar y a desconectarte de todo lo material y de la tecnología y enfocarte en tu espíritu luz y en tu yo superior y a hacer introspección y a revisarte. ¿Cuántos minutos al día? Entonces la gente va a preguntar, todos los días. Eso claro, se hace todos los días. Entonces tú dices, claro, bueno. Entonces ahí ok, empezamos a dar ok, cuenta de que hay un temita de que esa ranita de alguna forma pecó por ignorante, claro, y la ignorancia aquí se paga muy caro. mm, Mantenerse en la ignorancia de cómo funciona esta realidad, de cuál es la naturaleza de estos seres que son como el escorpión, pues hace que tú verdaderamente cometas errores bueno, que te pueden costar la vida. tal, Entonces, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos una barrera de frecuencia alrededor del planeta Tierra colocada
de alguna forma debido a todas estas situaciones de que el planeta Tierra y las almas que fueron entrando fueron contaminándose, fue bajando la frecuencia, etcétera, y bueno, quedó como un planeta prisión, como un planeta en cuarentena, para evitar justamente que las almas que hacen vida aquí contaminen psíquicamente a los planetas de al lado, cosa que a mí eso, digamos, lo pongo entre comillas porque digo, ok, está bien, pero igualito ha habido, ya actualmente se sabe que bueno, que la cosa no ha sido así tan estricta y sí hay Claro. seres humanos que han salido y con ayuda justamente de los dracos, etcétera. Pero bueno, eso es un cuento largo. Está también el tema de la luna. Entonces, dentro de todo este cuento, hace X 20.000 años, 12.000 años, cuando lo que hagamos poner por 12 miles de años, toman la luna, evidentemente la luna es artificial, fue colocada ahí a propósito y fue colocada como una forma de supervisión. Vamos a supervisar este proyecto humano, sí, pero después fue tomada por los, por los malos, ¿ok? Por los dracos y compañía. Entonces, colocan allí una tecnología que, ¿qué es lo que hace? Amplifica la barrera de frecuencia que ya está alrededor del planeta Tierra. Entonces la amplifica y hace que nosotros estemos permanentemente y artificialmente en un rango de frecuencia mental, psíquico, salud, que sería de 3D, de un nivel de conciencia, no es con respecto a la fisicalidad 3D, es con respecto a un nivel de conciencia que llamamos 3D, que es un nivel de conciencia muy básico, Bajo. que se relaciona con los 3 primeros chakras, es decir, supervivencia, sexualidad, dualidad, ¿ok? Y no pasas a los diferentes, a los otros niveles de frecuencia que se corresponden con los chakras superiores. O sea, nos mantienen en modo supervivencia. Ahí, A aplastaditos. a nivel psíquico. Entonces, ay, ¿por qué no terminan de desenchufar la tecnología esa que está en la luna? Pero si ya la luna está en manos de los buenos, ya, porque es así, está de alguna forma, sí, pero la tecnología todavía está funcionando allí. No está 100% liberado la luna, o sea, está, aparentemente unas fuentes dicen que sí y otras fuentes dicen Sí, que no tanto, no, pero no sí, tanto. ¿okay? Pero vamos a pensar que sí, pero aunque esté liberada, la tecnología sigue funcionando. Entonces se dice que hay 2 o 3, qué sé yo, computadoras o como no sé con qué tipo de tecnología es que Sí. proyecta esta frecuencia. Entonces, ¿por qué no la terminan de desenchufar? Bueno, se dice que de aquí al 2030 se desenchufa. Basta. Le guste a quien le guste, eso va a ocurrir. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que, uno, el escorpión lo sabe. Es decir, para los que entiendan esto del escorpión, bueno, esto Claro. fue lo que hablamos en los primeros 10 minutos del live. Es decir, los malos lo saben, las razas regresivas lo saben y son capaces de hacer lo que le hicieron a la ranita y hundirnos todos en el mismo barco. Y no queremos que eso pase, ¿verdad? No, no, Eso no lo por queremos. favor. Eso Otra no, vez no. ajá, eso se está tratando justamente de evitar. Se está buscando evitar que los malos digan algo así como todo este planeta y esta humanidad o es mía o no es de nadie y yo entonces voy a ser como el escorpión y nos hundimos aquí todos, especialmente, y esto es importante, como actúan, recuerden que esto lo he explicado en otros lives, pero son como drogadictos, son adictos verdaderamente a la energía que emana del ser humano. Les produce éxtasis, les produce, además, les permite vivir la regeneración celular a través del adrenocromo, etcétera. Entonces, les permite toda una cantidad de beneficios, Beneficios. ¿ok? Que no quieren dejar. Verdaderamente se están comportando como eso, como adictos, como unos de verdad drogadictos y no
a drogas suaves, sino a las drogas más duras. Claro, Entonces, no solo es una cuestión de poder, sino que también somos su alimento, aunque suene muy duro decirlo, eh, pero entonces, bueno, es esa es la situación actual para lo que me acabas de preguntar. Bueno, ¿por qué no lo desactivan? Están en eso. Hay un cronograma, se va cumpliendo y se dice que no se puede desconectar de forma inmediata porque aparentemente, según sus suposiciones, porque no, como no ha pasado, ¿cómo puedes saber que eso pasa? Pero bueno, claro, supuestamente podría crear unos cortocircuitos a nivel mental, psíquico, en los seres humanos, porque imagínate de pronto que los velos se corrieran y tú empezaras a ver cuánto claro, reptiliano está caminando por allí y cuánta raza estelar está caminando alrededor de este planeta y empiezas a ver el astral como si fuese prácticamente físico. Y todos tus miedos, es decir, todos tus demonios, tus miedos, que son nuestra propia oscuridad, empieza a verse, empiezas a manifestarla físicamente, empieza a verse. Entonces imagínense un poco de esquizofrénico, ¿ok? claro, claro. Entonces, Sí, aparentemente eso es lo que no se quiere, ¿ok? sí. Entonces, bueno, Yo tengo algunas ideas encontradas al respecto, pero no importa. yo Natalia, también. vamos a dejarlos de lado. Eh, si vos querés, a mí me encantaría que hiciéramos un programa dedicado a la luna porque me parece que lo amerita y de hecho acá están preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con la Agenda 2030? ¿Qué pasa con las mareas? Todo eso que nosotros pensábamos que tenía que ver con la luna, pero bueno, para no meternos en la luna, te voy a hacer dos preguntas puntuales que me parecen importantes que hicieron acá y después te hago yo una. Acá nos preguntaban si los arcontes son los arcángeles. Yo no Ok, sé la por qué respuesta, hicieron esa asociación. okay, No, la respuesta es no. no. En Ok, en la información que yo manejo, la respuesta es no. Nuevamente, ¿qué es lo que primero quiere evitar el mal y los arcontes? Quieren evitar que tú conectes con la jerarquía de la luz. claro, Entonces, una de las estrategias más claras es la confusión. Entonces, no existen los arcángeles, esos son malos, esos son parte de la Matrix. No existen los maestros ascendidos, parte de la Matrix también. Eso es de la nueva era y eso es todo fake. Entonces tú agarras a esa gente y les dices, ya vaya, vaya, vaya. Sí, sí, los arcontes, los sopats, los akrans serían seres etéricos tipo araña que también están fastidiando en el plano astral y tienen mucha tecnología. ¿Qué hacen? Proyectan imágenes de arcángeles, maestros ascendidos, de Jesús, de la Virgen, de quien tú quieras, de tu abuelita. Sí, te la van a proyectar en el astral y te van a hacer creer que tú estás en contacto con ellos y que estás canalizando un maestro ascendido. Sí, eso lo pueden hacer. Ahora, eso significa que no existen los arcángeles, que no existen los maestros ascendidos, que no existe la jerarquía de la luz, que no existe una organización y toda una cantidad de hermandades y órdenes al servicio del orden divino y que son órdenes crísticas y que están buscando que el proyecto humano termine de encaminarse y se saquen estos seres. Coño, no, eso no es lo que significa. Significa claro, que te pueden engañar y que entonces lo que hay que crecer es en discernimiento. Entonces hay, que existen, existen. Ah, que están en contacto con Raimundo y todo el mundo. Bueno, mira, no. No todo el que canaliza los arcángeles los está canalizando. No todo el que dice que está contactando con el maestro San Germán, en verdad es el maestro San Germán, ni hasta Sherán, ni el cuento, nada. En efecto, es así. Y eso complica las cosas. claro, Porque verdaderamente lo ideal sería que nosotros contactáramos con estas jerarquías y con nuestro libre albedrío las trajéramos es decir, traemos el cielo a la tierra, manifestamos a eso aquí para que nos ayuden, para que nos apoyen, para que nos orienten, para que nos inspiren. Eso sería lo ideal. Pero para claro. llegar a ese ideal, tiene que uno hacer un trabajo interno todos los días para ir elevando la frecuencia y que verdaderamente cuando tú conectes en meditación estés conectando con quien tienes que conectar y no Claro. con otros bichos.
Y ese ya es un tema nuestro. Yo le voy a pedir a todos los 185 personas que nos están acompañando, primero le doy las gracias y después les voy a pedir que vuelvan a escuchar este live muchas veces porque tiene un contenido y una información compleja y maravillosa que quizás lo requiera. Porque acá Delia dice, o sea que los ángeles no son buenos y cuando aparecen plumas que dicen que son ángeles, no, acabamos de decir lo contrario. O sea, Exacto. Acabamos de ¿ok? decir, Entonces, sí existen los arcángeles, sí se pueden manifestar, sí se manifiestan, pero no todo el que dice que se le está manifestando o que está canalizando a un arcángel o a un maestro ascendido, en realidad lo está haciendo. Entonces hay que tener prudencia, discernimiento, astucia y capacidad de diferenciar una cosa de la otra. ¿Cómo? Bueno, esto requeriría otro live completo. tal cual. Entonces, hay herramientas en mi página web www.eljuegocosmico.com. Allí hay herramientas para interpelar. Allí lean y busquen. ¿Quieres profundizar en este tema? He dedicado verdaderamente 30 años de mi vida, por lo menos, a investigar de estos temas y a organizarlos en el curso que se llama El Juego Cósmico. ¿Quieres mayor detalle? ¿Quieres mayor profundidad? ¿Quieres entender esto porque te está cayendo la locha? Bueno, la locha, eso es en Venezuela, eso no lo va a entender todo el mundo. Porque te está cayendo La ficha, ahorita, la como que, o ficha, sea, ok. o Entonces, el bueno, velo. sí, el velo, bueno, mira, ahí, como les digo, tengo un curso, el próximo curso Sí, inicia el año que viene, el viernes 24 de febrero. Escríbeme y con mucho gusto te respondo, pero evidentemente en un live no se puede no, responder todo, ¿ok? Es una cosa muy amplia. Así que nos gracias, vamos. Claudia, por esta oportunidad. Sé que hablé mucho, sé que te quedaron No, preguntas, pero bueno, este, haremos otros si querés. sí, Vamos a invitar fervientemente que hagan ese curso porque como se darán cuenta, el conocimiento de esta mujer, se los dije al principio y verán que no los mentí, es infinito. A mí sí, me quedaron un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, si tenés ganas, si querés, muy agradecida, haremos haremos otro. otros. El año que viene vamos con todo y hacemos otro. Claro, iremos hablando tema por tema, pero esta fue como un gran pantallazo interesantísimo para que también cada uno empiece a investigar y a hacer su propio camino, ¿no? Yo creo que es hora de que los humanos tomemos nuestra propia responsabilidad, porque también mucho de lo que contaste nos invita a primero a tener mayor conocimiento, que el conocimiento es poder, como nos enseñaste, pero además a elevar nuestra vibración. Una de las cosas que nos ayudan a salir de todo este entramado es elevar nuestra vibración. Entonces, bueno, eso está en cada uno, también es nuestra responsabilidad, porque si no, Totalmente, claro. somos las víctimas de la galaxia y no es tan así. Así es, totalmente, no es exactamente, esa no es la actitud. La actitud es así, Tal ha cual. ocurrido toda una cantidad de situaciones, empoderémonos y salgamos de esto. Este, ¿Por qué? Porque justamente, bueno, como les dije, toda esta charla era para la ranita. Ustedes, ay, pobre ranita, bueno, esa ranita Claro, requiere de toda una cantidad de información. Entonces, cuando ustedes les digan, no, es que no, solamente hay que hablar de la luz y del amor y ay, sí, ay, ay, ay. Entonces le pasan esta información para que nos ubiquemos y entendamos que sí, hay que saber de todo el cuento. Hay que hablar en 360 grados acerca de los participantes diversos de este juego cósmico que definitivamente estamos adentro y tenemos que tener las herramientas para vivir allí y hacerlo de una forma libre. Para tener mayor libertad, mayor libre albedrío, hay que crecer en conocimiento de cómo funciona toda esta situación. Así que gracias, Claudia, un millón de gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Multipliquen gracias a esta vos. información, así que compartan esto para que más personas abran los ojos y tomen acción en sus propias vidas para verdaderamente ser parte de la solución y no del problema, es decir, de la ignorancia. Así que Total. gracias, Gracias a gracias. vos, gracias y nos vemos muy pronto con Razas Regresivas 2. ¿Qué te parece? Un beso a todos y muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias.